Mi nombre es Ella Washington, y tenía 32 años cuando aprendí que en mi familia, la propiedad solo contaba hasta que alguien más decidía que la necesitaba más. Una semana después de pagar mi apartamento, mi hermana menor apareció y me dijo que ya no era realmente mío. La carta del banco llegó un jueves por la mañana. Sobre sencillo, sin fuegos artificiales, sin confeti, solo una línea de texto que decía que mi hipoteca estaba pagada en su totalidad. No lloré. No llamé a nadie. Me senté en el borde de mi sofá y la releí tantas veces que mis ojos empezaron a nublarse, como si las palabras pudieran reordenarse en otra cosa si miraba hacia otro lado demasiado tiempo. La pegué en mi nevera con un tonto imán con forma de vaca que tenía desde la universidad. Se sintió como la mayor victoria de mi vida, y también como algo en lo que todavía no confiaba del todo. Como si me relajaba demasiado, alguien me diría que había habido un error. El apartamento no era impresionante. 2 dormitorios en Chicago, electrodomésticos viejos, suelos que chirriaban en los mismos lugares todas las noches, como si me recordaran que habían estado allí más tiempo que yo. El segundo dormitorio era mitad almacén, mitad oficina, mi solución improvisada porque trabajaba en él y no podía permitirme un lugar con una oficina de verdad cuando lo compré 5 años antes. Pero era mío. Cada abolladura, cada atajo, cada arreglo barato contaba una historia sobre lo mucho que había trabajado para llegar hasta allí. Me salté vacaciones, conduje un coche lo suficientemente viejo como para botar, aprendí a arreglar fregaderos con fugas de YouTube en lugar de llamar a fontaneros. Mientras mis amigos salían los fines de semana, yo buscaba trabajos independientes y turnos de entrega de comida. Cuando ellos publicaban fotos de la playa, yo contaba recibos de supermercado. Durante años, este apartamento fue la meta hacia la que me arrastraba. Así que, cuando mi hermana Natalie apareció sin previo aviso esa tarde de martes, sosteniendo un enorme café helado como si fuera la dueña del lugar, pensé brevemente que quizás había venido a felicitarme. Ese fue mi primer error. No dijo hola. No esperó una invitación. Pasó directamente a mi lado y empezó a mirar a su alrededor, sus ojos recorriendo todo como si estuviera inspeccionando un alquiler. Echó un vistazo al segundo dormitorio, al baño, incluso a mi pequeño armario de oficina. Este lugar es más grande de lo que recordaba, dijo finalmente, con las manos en las caderas. Gracias, respondí. Ella asintió como si acabara de confirmar algo importante en su cabeza. Luego se giró y me miró directamente. Hemos acordado que este debería ser un lugar familiar ahora. Parpadeé. Disculpa. Ella lo dijo de nuevo, más despacio, como si me estuviera perdiendo lo obvio. Mamá y papá piensan que tiene sentido. Tú no necesitas realmente todo este espacio. Me reí. Se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Un sonido agudo y torpe. ¿Estás bromeando? Natalie no sonrió. Las horas de Mark se redujeron, continuó. La guardería es ridícula, y tú estás aquí sola. Se encogió de hombros. Es un poco egoísta quedarse con todo este espacio para ti. ¿Egoísta? Esa palabra aterrizó con más fuerza que todo lo demás que había dicho. Miré alrededor de mi apartamento como si quizás ella estuviera viendo algo que yo no, un salón de baile escondido. Una ala extra que había olvidado. Natalie, dije despacio. Esta no es una casa familiar. La compré. La pagué. Ella agitó la mano como si fuera una tecnicidad. Vamos. Ni siquiera usas el segundo dormitorio. Nos mudaremos y tú podrás encontrar algo más pequeño. Estarás bien. Lo dijo como si estuviera anunciando el tiempo. Necesitaremos mudarnos a finales del próximo mes, añadió, ya recogiendo su café. Eso te dará tiempo suficiente. Me quedé allí parada. Había escuchado algunas cosas descabelladas de mi familia a lo largo de los años, pero esto era un territorio nuevo. Esto no era pedir dinero prestado ni pedir favores. Esto era borrarme por completo. ¿Ya hablaste con mamá y papá?, pregunté. Por supuesto, dijo ella. Están de acuerdo. Es lo mejor para todos. ¿Y qué creen que voy a hacer?, pregunté. ¿Simplemente irme? Ella suspiró como si yo estuviera siendo dramática.
Lo entenderás cuando tengas hijos. Eso me hizo reír de nuevo, esta vez con amargura. Tú no decides eso, dije. No te vas a mudar aquí. Natalie se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Se giró y me dedicó esa sonrisa, la que usaba cuando asumía que las cosas saldrían como ella quería eventualmente. Ya hemos hablado con mamá y papá, repitió. Y luego se fue. Me quedé en mi sala de estar mucho después de que la puerta se cerrara, escuchando cómo la nevera se encendía con su familiar gruñido. Mis ojos se desviaron de nuevo hacia la carta de la hipoteca en la nevera. Por un segundo, me pregunté si me había imaginado todo. No lo había hecho. Esa noche, no pude concentrarme en el trabajo. Mi cerebro seguía repitiendo las mismas palabras, lugar familiar. Como si mis años de sacrificio no importaran. Como si el ADN les diera la propiedad sobre mi vida. Llamé a mi novio, Caleb, y le conté todo. Él escuchó en silencio. No interrumpió. No intentó suavizarlo. Eso no es normal, dijo finalmente. Eso no está bien. Me habían dicho toda mi vida que esto era normal. Natalie era 4 años menor, la niña dorada. Los maestros la amaban. Los vecinos la elogiaban. Cuando se olvidaba las tareas, mis padres decían que estaba abrumada. Cuando yo sacaba una B en lugar de una A, me preguntaban qué había hecho mal. Yo cortaba el césped mientras ella se concentraba en la escuela. Mis padres pagaban sus campamentos, sus lecciones, su vestido de graduación, mientras me decían que el dinero escaseaba cuando mi coche necesitaba reparaciones. Cuando fue a una universidad privada con una matrícula que me hacía sentir mal del estómago, mis padres firmaron sus préstamos sin pestañear. Yo fui a una escuela estatal con becas y trabajos a tiempo parcial, trabajando turnos temprano por la mañana y hasta altas horas de la noche solo para mantenerme a flote. Cuando compré el apartamento, Natalie vino una vez, lo recorrió, arrugó la nariz. Es acogedor, dijo. Nunca podría vivir en un lugar como este, pero bien por ti. Ese comentario se me quedó grabado. Más tarde, se casó con Mark. Un buen tipo, profesor de ciencias de secundaria tranquilo. Alquilaron un apartamento de 3 habitaciones más nuevo, gimnasio, terraza en la azotea, todo lo que mi lugar no tenía. Luego tuvieron un bebé. Los costos de la guardería aumentaron. Las horas de Mark se redujeron. Natalie dejó su trabajo a tiempo parcial. Y de repente mi apartamento ya no era pequeño. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero mamá, voz dulce que enmascaraba la decepción. Luego papá, el mismo discurso, diferente tono. La familia ayuda a la familia. Tienes más de lo que necesitas. Piensa en el bebé. A la hora del almuerzo, una tía lejana me envió un mensaje de texto como si hubiéramos sido cercanas todo el tiempo. Esa noche, me senté en mi sofá mirando mi teléfono, dándome cuenta de que algo había cambiado. Esto no se trataba de compartir. Se trataba de control. Y por primera vez en mi vida, sentí que algo se endurecía en mi pecho. Ya no era una niña. Ya no vivía bajo su techo. Pagaba mis propias cuentas. Era dueña de mi casa. Y no iba a renunciar a ella. Esta vez no. La cena del domingo siempre había sido el arma favorita de mis padres. Nunca la llamaban discusión, nunca la llamaban confrontación. Era solo la cena. Pan de ajo, lasaña. Sonrisas educadas tensas en rostros que ya sabían cómo terminaría la noche. Así que cuando mi madre llamó el viernes por la tarde y dijo, todos estarán allí. Hablaremos con calma, supe exactamente lo que quería decir. Con calma significaba juntos. Juntos significaba superada en número. Aún así, dije que sí. No porque quisiera ir, sino porque quería escucharlo en voz alta. Quería saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando llegó el domingo, mi teléfono no había dejado de vibrar en 2 días. Natalie envió largos mensajes de texto sobre cómo esto era temporal, sobre sacrificios familiares, sobre cómo Mark había hecho una hoja de cálculo para que yo pudiera ver los números. Mi padre dejó mensajes de voz recordándome que pensara en el panorama general.
Mi madre seguía diciendo, estás tensa. Para el domingo por la tarde, mis nervios se sentían como cables vivos. Caleb se ofreció a venir conmigo. Negué con la cabeza. Todavía no, dije. Necesito hacer esto yo misma. La casa de mis padres se veía exactamente igual que siempre. El mismo papel pintado descascarado en el pasillo, el mismo sofá que se hundía en el medio porque papá se negaba a reemplazarlo. Entrar se sentía como retroceder en el tiempo. La mesa ya estaba puesta cuando llegué. Natalie y Mark estaban sentados en un lado, muy juntos como un frente unido. La mano de Natalie descansaba posesivamente sobre una carpeta gruesa frente a ella. Mark miraba la mesa como si intentara memorizar el grano. Mis padres revoloteaban en la cocina, intercambiando miradas. Hola, dije. Natalie sonrió brillantemente. Demasiado brillante. Momento perfecto. Estamos a punto de comer. La comida apenas tuvo tiempo de enfriarse antes de que ella empezara. Solo necesitamos el apartamento por un año, dijo suavemente, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Quizás menos. ¿Un año? Repetí. Bueno, dependiendo, dijo rápidamente, una vez que nos recuperemos. Me deslizó la carpeta. Mark se aclaró la garganta. Hemos elaborado un plan. Presupuesto, cronograma. Lo abrí. Páginas de números, gráficos, columnas limpias, el alquiler figuraba como cero, los servicios públicos reducidos limpiamente a la mitad. Sin cuotas de JOA, sin mantenimiento, sin reparaciones. Como si el lugar funcionara con buenas intenciones. ¿Cubrirías los servicios públicos? Pregunté. Natalia asintió. Obviamente, eso es todo. Mamá se inclinó hacia adelante. Cariño, es temporal. Piensa en el bebé. Necesita su propia habitación. Miré a Natalie. Es demasiado caro, dijo secamente. Entonces busca un lugar más pequeño. Su sonrisa se tensó. ¿Por qué deberíamos desarraigar todo cuando tienes espacio ahí sin usar? Sentí mi mandíbula apretarse. Porque es mi hogar. Papá dejó el tenedor como si estuviera a punto de ofrecer sabiduría desde una montaña. Esto se trata de que la familia trabaje junta. Tú tienes la habitación. Ellos tienen la necesidad. Es sentido común. Toqué la carpeta. Escribiste esto como si ya hubiera aceptado. Silencio. Natalie finalmente dijo, pensamos que sería razonable una vez que vieras los números. Volteé a la página del contrato de arrendamiento que había impreso antes y la deslicé en la carpeta sin que ella se diera cuenta. Busqué su contrato de arrendamiento, dije con calma. Natalie se congeló. ¿Qué? Es público, dije. Mark se movió en su silla. El rostro de Natalie se puso pálido. Eso no es asunto tuyo. Lo estás haciendo mi asunto, respondí. ¿Quieres mudarte a mi casa para evitar pagar penalidades en la tuya? Sé honesta. Mamá frunció el ceño. ¿Es eso cierto? Natalie explotó. Solo necesitamos un nuevo comienzo. Entonces sé honesta al respecto, dije. No finjas que esto se trata de equidad. Mark finalmente habló, con voz baja. Solo estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Para todos, repetí. ¿O para ustedes? Él no respondió. La voz de Natalie se elevó. Ni siquiera usas el segundo dormitorio. Está ahí sin usar mientras nosotros nos ahogamos. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté en voz baja. Ella golpeó la mano sobre la mesa. Somos familia. La familia también respeta los límites, dije. Tú no puedes decidir que mi casa no es mía porque tomaste malas decisiones financieras. Papá suspiró. No, dije, poniéndome de pie. Todos vinieron aquí listos para hacerme sentir culpable para que renunciara a mi casa. No lo voy a hacer. La voz de Natalie tembló. Entonces, ¿prefieres vernos sin hogar? No están sin hogar, dije.
Tienen un contrato de arrendamiento. Tienen opciones. Simplemente no las mías. Agarré mi chaqueta. Gracias por la cena, dije. Buena suerte con el contrato de arrendamiento. Nadie me detuvo. Los mensajes de texto comenzaron antes de que llegara a casa. Natalie, todavía podemos arreglar esto. Mamá, la familia es lo primero. Papá, decepcionado. No respondí. Pasó una semana. Luego, una noche después del trabajo, noté arañazos cerca de mi cerradura. Eran pequeños, fáciles de pasar por alto, pero yo había vivido allí 5 años. Conocía cada marca en esa puerta. Se me revolvió el estómago. Al día siguiente cambié el cerrojo, instalé 2 cámaras, una en el pasillo, otra dentro. Durante 2 noches, no pasó nada. La tercera noche, mi teléfono vibró a las 2:37 de la madrugada. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. Natalie estaba afuera de mi puerta, con la capucha puesta, un destornillador brillando en su mano. Y en ese momento, supe que esto ya no se trataba de familia. Se trataba de un sentido de derecho, y estaba a punto de ponerse feo. El sonido que me despertó no fue el teléfono en sí. Fue la vibración que resonó contra la mesita de noche. Aguda y urgente, como algo que intentaba abrirse paso en mi sueño. Entrecerré los ojos hacia la pantalla. Movimiento detectado en tu puerta. Por medio segundo, mi cerebro intentó racionalizarlo. Un vecino. Alguien borracho en el piso equivocado. El edificio asentándose. Luego abrí la transmisión de la cámara. La imagen era granulada y en blanco y negro, pero no había forma de confundirla. ¿Natalie? La capucha baja, el pelo asomándose por los lados, los hombros encorvados como si supiera que no debía estar allí. En su mano derecha, algo metálico atrapó la luz del pasillo mientras lo movía hacia mi cerradura. Mi pecho se apretó tan rápido que sentí como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Presioné grabar. Mis manos temblaban, pero mis movimientos se sentían extrañamente tranquilos, como si mi cuerpo hubiera cambiado a otro modo. Me deslicé de la cama, me mantuve agachada y marqué el 911. Hay alguien tratando de entrar en mi apartamento, susurré cuando la operadora respondió. Tengo vídeo. Ella me preguntó mi dirección, me dijo que me quedara dentro, me dijo que los agentes estaban cerca. En la pantalla, Natalie manipulaba la cerradura como si lo hubiera hecho antes, como si esperara que cediera, como si pensara que yo no estaba en casa. Las luces del pasillo se encendieron automáticamente. Ella se quedó paralizada por un segundo. Miró por encima del hombro. Luego volvió a la cerradura. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No ira, no miedo, exactamente. Algo más frío. La última pieza de negación encajando. Esto no era desesperación. Esto era derecho. Aparecieron pasos en la transmisión de la cámara. 2 oficiales moviéndose rápidamente por el pasillo. Natalie no los vio hasta que estuvieron casi encima de ella. Señora, aléjese de la puerta. Ella saltó, se dio la vuelta, tartamudeando inmediatamente. Olvidé mis llaves. Esta es la casa de mi hermana. Me quedé detrás de la puerta hasta que uno de los oficiales llamó y se identificó. Cuando abrí, sentí que mis piernas podían flaquear. Levanté mi teléfono, todavía grabando. Es ella, dije. Es mi hermana, y eso es un destornillador. El oficial vio la reproducción. El rostro de Natalie perdió el color. Le pidieron su identificación. Ella intentó restarle importancia con una risa. Esto es un malentendido. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. La esposaron allí mismo en el pasillo. No estaba engreída. No estaba aliviada. Solo me sentía exhausta. Como si mi cuerpo estuviera 10 pasos por detrás de mi cerebro. Un oficial se quedó conmigo para tomar mi declaración. El otro llevó a Natalie por el pasillo, sus muñecas rojas contra las esposas de metal. 5 minutos después, Mark apareció corriendo por el pasillo en pantalones de chándal, con el pelo erizado,
el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin aliento. Intentó entrar, dije secamente. Él miró al oficial, luego a Natalie. Ella pensó que todavía tenía una de repuesto. Nunca le di una, dije. Mark se frotó la cara. No discutió después de eso, solo murmuró algo sobre llamar a un abogado y lo siguió. Cuando la puerta finalmente se cerró y el pasillo quedó en silencio, eché el cerrojo y me apoyé en la puerta, mirando a la nada. Las cámaras siguieron grabando mucho después de que todo se detuviera. A la mañana siguiente, me tomé unas horas libres del trabajo. Quería que todo estuviera documentado antes de que la historia se reescribiera para mí. Fui a la comisaría y entregué las imágenes. Sacaron el audio del 911, me dieron un número de caso, me dijeron que el vídeo hacía las cosas bastante sencillas. Cuando llegué a casa, hice una copia de seguridad de todo 2 veces. Una en una memoria USB, otra en una carpeta en la nube con una contraseña que nunca había usado antes. Imprimí el informe del incidente y lo deslicé en la misma carpeta que mis papeles de la hipoteca. Propiedad conoce protección. Al mediodía, mi teléfono estaba explotando. Mamá llamó primero. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, exigió. Intentó entrar en mi casa a las 2 de la mañana, dije. Yo no hice nada. No tenías que llamar a la policía, espetó mamá. Ella tenía un destornillador en mi cerradura, respondí. La familia maneja las cosas en privado, dijo ella. ¿En privado significa fingir que no pasó?, pregunté. Ella no respondió. Papá llamó 1 hora después. Ella cometió un error, dijo. Yo estaba durmiendo en mi propia casa, dije. No me disculpo por protegerla. Él murmuró algo sobre que yo era fría. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Llegaron mensajes de texto de parientes que no me habían contactado en años. Ella no lo hizo con mala intención. Retira los cargos. Ella tiene un bebé. Los ignoré todos. 2 días después, encontré algo más. Los registros judiciales son públicos si sabes dónde buscar. Natalie tenía un pequeño cargo por fraude de 5 años antes. Sentencia suspendida, libertad condicional, multa pagada. Nada dramático, pero tampoco nada. Esta vez el juez no tuvo mucha paciencia. Se declaró culpable, recibió una pena corta, 3 meses, un antecedente permanente. Mark me envió un mensaje de texto mientras ella estaba dentro. Mensaje largo. Estrés, facturas, guardería, la vida yendo demasiado rápido. Solo estaba tratando de mantener un techo sobre la cabeza de nuestros hijos, escribió. Lo leí 2 veces. Lo guardé. No respondí. Sus finanzas se desmoronaron rápidamente después de eso. Penalidad por el contrato de arrendamiento, alquiler a corto plazo a una tarifa más alta, Mark cubriendo todo con un salario de maestro mientras Natalie no podía encontrar trabajo con antecedentes. 3 meses después, mamá me dijo que se habían mudado con ella y papá. Eso es entre ustedes y ellos, dije. A ella no le gustó esa respuesta. Un mes después de que Natalie saliera, papá pasó por mi apartamento para dejarme el correo que había ido por error a su casa. Parecía mayor, cansado. Tu hermana está pasando un mal momento, dijo en voz baja. Ella tomó sus decisiones, respondí. Dice que la odias. No la odio, dije. Simplemente estoy cansada de ser la persona en la que todos se apoyan mientras me llaman egoísta. Él no discutió, solo asintió, me entregó el correo y se fue. La vida volvió a la normalidad más rápido de lo que esperaba. Trabajo, gimnasio, arreglar la ventana atascada que había ignorado durante años, pintar la pared del pasillo correctamente esta vez, silencio. Más tarde, mamá me dijo que Natalie quería aclarar las cosas. Acepté reunirme con una condición. Mi casa está fuera de discusión, dije. Sin debates, sin sorpresas. Mamá aceptó. Todavía no lo sabía, pero esa conversación sería la última ilusión en caer. La reunión se programó para el sábado por la tarde en casa de mis padres. Terreno neutral, dijo mamá,
como si esa frase por sí sola pudiera rebobinar todo lo que había sucedido. Natalie ya estaba allí cuando llegué, sentada a la mesa de la cocina con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, la barbilla levantada de esa manera familiar que usaba cada vez que se sentía acorralada, pero se negaba a mostrarlo. Mark estaba sentado a su lado, con los hombros caídos, los ojos fijos en el grano de la madera como si intentara desaparecer en ella. Tomé la silla frente a ellos. Muy bien, dije. ¿Querías hablar? Natalie no perdió el tiempo. No tenías que llamar a la policía, dijo de inmediato, con voz aguda. La familia no se hace eso entre sí. La miré de verdad, y sentí que algo encajaba. Intentaste entrar en mi casa a las 2:30 de la mañana, dije. Eso no fue una conversación familiar. Eso fue un crimen. Estaba desesperada, espetó. No quisiste escuchar. No nos dejaste otra opción. Hubo una elección, dije. Simplemente no te gustó. Ella puso los ojos en blanco. ¿Tienes idea de lo difícil que es con un bebé, con las facturas? Necesitábamos ayuda. Querías una casa gratis, respondí con calma. Mark se estremeció. Natalie me miró fijamente. Merecíamos ayuda, dijo. No tienes hijos. No entiendes lo que es ver el espacio desperdiciarse mientras te ahogas. Las palabras me golpearon, pero no me afectaron como solían hacerlo. Espacio por el que trabajé, dije. Espacio que pagué mientras tú lo llamabas pequeño y te reías de él hace años. Eso era diferente, respondió ella. Te aferras a cosas viejas. No, dije, me aferro a la realidad. Ella se inclinó hacia adelante. Arruinaste mi historial. Arruinaste mi vida. No levanté la voz. No lo necesitaba. Tú tomaste el destornillador, dije. Te presentaste en mi puerta. Tú tomaste esa decisión, no yo. El silencio llenó la cocina, denso e incómodo. Mark finalmente habló, con voz baja. Ella solo quiere decir que no tenía que llegar tan lejos. Llegó exactamente tan lejos como ella lo empujó, dije. No voy a cargar con eso por ella. Las manos de Natalie se apretaron en puños sobre la mesa. Un día, dijo, con los ojos afilados. Necesitarás ayuda. No esperes que estemos allí. Me puse de pie. Bien, dije. Así, todo está claro. Ella parpadeó como si no hubiera esperado esa respuesta. Espero que resuelvas las cosas, añadí. Pero mi casa está prohibida para siempre. Sin debates, sin apariciones, sin sorpresas. Luego salí. Mamá intentó algunas veces más después de eso volver a unir a todos. Cenas familiares, vacaciones, conversaciones neutrales. Le dije lo mismo cada vez. Si mi casa sale a relucir una sola vez, me voy. Eventualmente, dejó de preguntar. La vida se volvió tranquila. No solitaria, tranquila. Me adapté a una rutina que por primera vez sentí como mía. Trabajar por las mañanas, gimnasio por las noches, fines de semana dedicados a arreglar las cosas que había pospuesto durante años. Reemplacé la ventana atascada, pinté la pared del pasillo correctamente en lugar de parchearla, compré plantas baratas para el alféizar de la ventana y de alguna manera las mantuve vivas. Cambié mi silla de escritorio, monté un estante de verdad en el armario de la oficina en lugar de apilar cajas, me deshice del viejo sofá al que me había aferrado por costumbre y compré uno que no se hundía en el medio. Pequeñas cosas, cosas ordinarias. A través del boca a boca familiar, escuché que Natalie consiguió un trabajo a tiempo parcial en una guardería. Mark tomó horas extra de tutoría. Eventualmente encontraron un pequeño alquiler más antiguo más lejos de la ciudad, más barato. El suyo. No me acerqué. No por ira, sino por finalidad. Un año después, mi apartamento se veía mejor que nunca. Pintura fresca en cada pared, cerraduras nuevas en ambas puertas, la tabla del suelo que chirriaba cerca del dormitorio finalmente arreglada después de años de prometerme que lo haría. A veces llegaba a casa después del trabajo, echaba el cerrojo y me quedaba allí un segundo, escuchando el silencio.
Sin visitas sorpresa, sin viajes de culpa, sin llamadas telefónicas diciéndome que era egoísta. El silencio no estaba vacío. Era constante. Me sentaba en mi sofá con el televisor apagado, las plantas captando la luz de la tarde, y sentía el peso del último año finalmente levantarse de mis hombros. No victoria, no venganza, solo límites que permanecieron donde los puse, y paz. Verdadera paz dentro de un hogar que era mío en todos los sentidos importantes.